Saludos y bienvenidos a los que pasan por Javier Deportes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del lugar donde estén. Hoy terminamos el este de la Liga Nacional. Nos quedaba el equipo de Miami, los Miami Marlins, y para esta noche tenemos a un invitado muy especial que está muy cerca de este equipo y que por supuesto nos podrá ayudar a darnos información acerca del team que se vive en el sur de la Florida. Esta noche nos acompañará Manny Carvalho, que es parte del equipo de Sports Network, y también nos acompañará Daniel Álvarez, quien es nuestro invitado esta noche. Daniel, como saben, es escritor y director del Extra Base, también es escritor en la Asociación de Escritores de los Estados Unidos y director del capítulo de Miami. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, chicos. Esto es Sport Network, el nuevo enfoque del deporte. Buenas noches, Daniel. Bienvenido. Es un lujo tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, Javi y Manu. Un placer estar acá con ustedes y bueno, para conversar de este equipo de los Marlins que es bastante joven y justamente yo creo que eso es lo más interesante para ver este año. Así es. Este equipo de los Marlins que, wow, miras hacia atrás, Daniel, y te cuesta pensar cómo este equipo ha sido campeón en un par de oportunidades, con un tiempo bastante abierto entre un momento y el otro, y cómo ahora mismo están atravesando el momento que están atravesando, teniendo esa historia y teniendo pues una fanaticada que está ahí, que uno pensaría que le gusta el béisbol porque hay mucho corazón latino allí, corazón caribeño sobre todo, pero las cosas no son del todo así. Y por eso pues tal vez el presente de este equipo sea el que es hoy en día. Queremos, como siempre hacemos, hablar un poquito de la posible rotación que se proyectaba que este equipo tendría antes del Spring Training. Ya ha habido movimientos y de eso vamos a hablar. Pero quería preguntarte, Daniel, antes algo primero, como dicen por ahí, directo y al pie. Sandy Alcántara, el as de esta rotación, que si bien es cierto, viene de recuperarse de una lesión tomillón, de una operación tomillón de la temporada pasada, que ganó el Cy Young hace un par de años. ¿Sandy Alcántara terminará esta temporada con el equipo de Miami? Yo creo que es la gran pregunta alrededor de este equipo, Javi, ¿no? ¿Qué va a pasar con Sandy? Lo único que tenemos seguro, a menos que ocurra una oferta que sea tan buena que no puedan dejar pasar, es que exactamente en una semana va a estar subiendo el montículo contra Paul Skeens y los Piratas de Pittsburgh, ¿no? Pero sí, es la gran pregunta. ¿Y por qué uno se pregunta eso si Sandy todavía tiene años de control en su contrato, tiene un contrato que es bastante amigable para el equipo? Y es sencillamente porque los Marlins lo que han hecho es reconstruir, buscar bajar la nómina lo más posible, empezar con jugadores que sean controlables por muchos años, preferiblemente de pre-arbitraje o en sus primeros años de arbitraje, e ir con el desarrollo de peloteros, algo muy similar a lo que han adaptado otras organizaciones. La diferencia es que los Marlins lo están haciendo básicamente sin gastar dinero, y eso incluso hasta les podría traer un problema con el sindicato de jugadores, ¿no? Sandy Alcántara, sin duda, cuando está saludable, es uno, si no el pitcher más confiable, más sólido de todo el béisbol, sabiendo lo que puede hacer yendo a más de 6, 7, 8 episodios cada 5 días, cada 5 noches. Lo hizo en 2022, el año en el que estuvo completamente saludable. En 2023, si bien no fue del todo así, tuvo sus juegos completos, tuvo sus aperturas largas, y eso en el béisbol de hoy, sabiendo que hay tan pocos lanzadores que sean capaces de asegurar prácticamente 200 innings en una temporada, pues eso le da muchísimo valor a un pitcher como Sandy. Si yo tuviera que hacer un pronóstico, diría que no termina la temporada en Miami. Si termina la temporada en Miami es porque lamentablemente algo malo pasó en cuanto a su salud, una lesión o algo así, que prive a los equipos de buscar hacer algún movimiento. Similar a lo que pasó con Jesús Luzardo el año pasado, que estaba cantado prácticamente que se iba en julio, pero una lesión de la espalda lo prohibió. Sí, así es, y bueno, como decía en la introducción, después de ver este equipo, la historia reciente que ha tenido en las 2 últimas décadas, por nombrar algo muy corto o un poco más, ver esta situación, pues el año pasado ya Chisholm se va a mitad de temporada, este año en el mercado de pretemporada o en la temporada muerta se va Max Burger, que era el corazón ofensivo de este equipo, y ahí en la primera base a la defensiva, hablando de la defensiva, Burger se fue a recalar a los Texas Rangers. Y revisamos, y te soy sincero, Daniel, haciendo la producción de este programa y haciendo la inteligencia, como dice nuestro compañero Luis Fernando, yo decía, hay muy poquito que rascarle, hay muy poquito de dónde rascar en este equipo,
y lamentablemente pues vemos que esa última posición que ocupó la temporada pasada con ese registro de 62 y 100 muy probablemente se va a repetir este año. No sé si las 100 derrotas, pero muy probablemente repetirán otra vez la posición última del este de la Liga Nacional. Sí, es difícil pensar que este equipo no va a tener un desempeño incluso mejor, sobre todo cuando ves la parte ofensiva, porque aún en 2024, por la primera mitad de la temporada y un poquito más, hubo piezas como Jazz Chisholm, que tú mencionaste, como Jake Berger, como Josh Bell, que eran importantes hombres de poder en esa alineación y que podían, digamos, ser el grueso, ¿no? En el line-up y traer la mayoría de las carreras. Pero aún así, ya uno sabía que esa era la dirección en la que estaban yendo, porque recordemos, el 3 de mayo, este fue un equipo que, o el 2 de mayo, este fue un equipo que cambió a Luis Arraez a los Padres de San Diego y prácticamente entregó la temporada apenas terminando el primer mes de la campaña, ¿no? Algo que fue completamente lamentable. Pero sí, eran movimientos que se esperaban, sobre todo el de Jazz Chisholm, sabiendo lo que era un jugador con años de control, y del que los Marlins tenían que salir naturalmente y abrir paso a jugadores más jóvenes y, digamos, buscar otra voz que liderara en ese clubhouse. Con respecto a lo que llegó, hay piezas muy interesantes, sobre todo algunas en la parte del picheo que quizás podríamos ver desde temprano en la rotación, como Aaron Masur, como Robbie Snelling, que vinieron de los Padres de San Diego. En el cambio de Jake Berger, obviamente era el hombre que prácticamente garantizaba 30 jonrones, pero atención a Máximo Acosta, un infielder venezolano que fue quien llegó en ese cambio como la gran pieza. Texas lo había protegido en el roster de 40 días antes de ser cambiado, y lo que vimos de él en Spring Training, si bien fue resignado al campo de ligas menores, fue muy bueno, y yo creo que Max va a ser uno de los venezolanos que va a debutar en este 2025, además con el equipo de Miami. Pero sí es difícil, Javi, porque han sido los pocos jugadores con los que este equipo en la última década ha podido tener un poco los fanáticos han podido tener conexión con ellos, pues lamentablemente se han ido vía cambio. Sí, como bien decías, cómo dejar por fuera a Luis Arraez, que fue parte de esas salidas la temporada pasada. Y te pones a echar más atrás, Giancarlo Stanton, no sé, tantas figuras que han estado en este equipo, pero bueno, nos ponemos a mirar hacia atrás y vamos a terminar llorando acá. Sí, no, da para no uno, sino dos programas, diría yo, ¿no? Sí. Antes de Spring Training sonaba esta posible eliminación con Sandy Alcántara en su regreso, luego de la lesión que comentábamos hace un rato. Ryan Wheelers, Edward Cabrera, Max Meyer y Valente Veloso, un lanzador mexicano que vino proveniente de los Astros la temporada pasada. Sin embargo, Manny, tenía por ahí una información de Veloso, que fue ya terminada su actuación en el Spring Training de Grandes Ligas. Sí, así es. Veloso va a comenzar el sprint en ligas menores y entra que Ryan Wheelers y Edward Cabrera están lesionados. Sí, no, esa rotación, digamos, parecía, quizás era la más, yo no diría que idónea, pero sí había altas posibilidades de que esa fuera la rotación. En este momento se está viendo diferente, por supuesto. Recordemos también que eso fue antes de la firma de Cal Quantrill, que hace un par de años tuvo una temporada tremenda con los Guardianes de Cleveland. Después las lesiones lo han mantenido un poco privado de actuaciones similares, pero lo que hemos visto hasta ahora de Cal, quizás los números los resultados no se hayan traducido en lo que ha estado trabajando y lo que le puede aportar el equipo, pero sin duda que va a ser una pieza interesante que va a cargar con varios innings. Ryan Weathers, lamentablemente, se lesionó esta semana el antebrazo izquierdo. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Muchas veces sabemos que esas lesiones de antebrazo terminan estando ligadas más adelante a una cirugía en el codo, y eso es lo que por supuesto se quiere evitar aquí. Ryan Weathers es una de las piezas en las que Miami tiene más expectativas, mayor esperanza actualmente. Tuvo una buena parte del 2024 antes de lesionarse, y este año lo que había mostrado en Sprint Training había sido muy bueno, con una recta incluso llegando a las 99 de 100 millas, algo que no habíamos visto de su parte, un slider también mucho más fuerte,
mucho más rápido, con más rompimiento, en una condición física tremenda. Y Ryan habló abiertamente de cómo fue su trabajo en off-season mental y físico para llegar en buena forma, y por eso es que es tan lamentable que esté lesionado en este momento. El equipo dice que son de 4 a 6 semanas. Yo diría que hay quizás que ser un poquito más prudente que eso, porque es una temporada muy larga y no creo que haya necesidad de arriesgar algo, especialmente con él, pero ya veremos. Eso sí le abre una posibilidad a Valente Belloso, que ha estado trabajando en los backfields, en los campos de atrás, y que no me sorprendería si Valente termina la rotación, empezando la temporada. El año pasado fue un caso similar con Max Meyer. Tuvo un sprint training de ensueño, lo bajaron al campamento de ligas menores, pero la lesión de Eury Pérez, básicamente en la última semana, en la misma altura en la que estamos ahora, terminó regresando a Max a la rotación del equipo grande. No me sorprendería si algo así termina pasando con Valente. Aún así, están tanto Connor Gillespie y Jason Junk, e incluso el propio Aaron Mazer, como posibles candidatos a llenar la rotación. Yo creo que lo que vimos de Gillespie ayer y lo que vimos de Junk esta tarde, pues puede ser un indicativo de que esas sean las primeras opciones para el manager Clayton McCullough, pero sí diría que le presten atención a Belloso, porque Belloso ya está en el roster de 40, John no, entonces no habría que hacer algún movimiento ahí, así que vamos a ver qué sucede, pero bueno, Edward Cabrera es el otro que me faltó, que también está lesionado y que va a arrancar la temporada en la lista de lesionados por una ampolla en su dedo medio, la lesión que más lo ha fastidiado en los últimos años. Así que sí, eso ha abierto las posibilidades a que nombres que no estaban en la ecuación terminen empezando la temporada. Y volviendo un momento a Sandy Alcántara, los números del Cy Young fueron los que estamos viendo ahí, con 14 victorias y 9 derrotas, con un WAR de 8.0. Eso fue en el 22. El 23, como tú bien decías, tal vez no se vio tan así, con 7 y 12, con un promedio de carreras limpias permitidas de 4.03 contra el 2.99 que tuvo en el año de Cy Young. ¿Qué Sandy Alcántara veremos este año? Te escuchaba en los micros del Extra Base decir que Sandy ya estaba de vuelta, que tú lo veías de una forma física de decir Sandy is back. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Más parecido al del 22 o al del 23? Yo diría que si lo vemos, a ver, que sea igual al del 22 o parecido al del 22, creo que es mucho pedir a alguien que está regresando de una cirugía de tomillo. Sin embargo, Sandy es de los jugadores más competitivos que me ha tocado cubrir. Y Sandy es alguien que va y toma cada juego como si fuera para él el último de la Serie Mundial. Cosa que está muy bien, a veces se mete demasiada presión él mismo. Yo creo que eso le faltó un poquito en 2023, que se cargó de muchas cosas encima y lamentablemente... Sabiendo que venía de ser Cy Young. O sea, sí, venía a ser Cy Young. No, tienes toda la razón, toda la razón. Pero yo veo un Sandy que puede estar más tranquilo, más maduro, sabiendo que le va a tocar un año largo mientras esté acá. Y que él sabe además que no solamente está lanzando para los Marlins, está lanzando para los Marlins y a la vez está audicionando para al menos 10, 12 equipos más que puedan estar metidos en la pelea por la postemporada y que se quieran hacer de su servicio para octubre. Por eso vamos a ver, porque una cosa es lo que dice Sandy, otra es realmente la orden que vaya a acatar Clayton McCullough, si es que se da, de controlar los innings de Sandy al principio para mantenerlo fresco, para que sea más atractivo a la hora del trade deadline, y un equipo que sabe que va a estar en octubre va a necesitar a un caballo como Alcántara que le pueda dar 6, 7 innings de calidad en una serie de wildcard, divisional, de campeonato o una eventual serie mundial. Algo donde Sandy no ha llegado tan lejos todavía, tiene la experiencia del 2020 en un año completamente atípico. Llegó hasta la serie divisional contra los Bravos, pero sí, yo diría que quizás no es el Sandy del 2022, pero creo que no va a ser el Sandy tampoco del 2023, porque ese tuvo varios obstáculos encima. Yo creo que va a ser un Sandy que sin duda va a ser
un gran lanzador. Puede recibir votos para Cy Young, por supuesto, pero sin duda va a ser un gran as otra vez. No, quizás no como 2022, porque es difícil replicar algo así, pero lo vamos a ver a un nivel élite sin duda. Y te atrajo en algo que decías, y cuidado si no, tenemos que esperar hasta al deadline para los cambios, hasta la fecha límite para hacer cambios. Si Sandy arranca bien, mira, equipos como los Yankees con ese problemón que tienen con esa rotación de abridores, Luis Hill va a volver, pero realmente no se sabe cuándo va a volver. Cookie Carrasco está ahí, puede tomar parte de esa posible rotación para el día de inicio, pero Cookie Carrasco pues viene también de momentos, ¿qué te digo? No está en el prime de su carrera, ni mucho menos, por más que haya tenido un gran sprint training, pero a lo mejor los Yankees ven a Alcántara y dicen, está volviendo, vamos a esperar que arranque la temporada en físico, en forma, pues, para ver qué tan bien está, y muy probablemente lo empiecen a mirar, no solamente los Yankees, sino otros equipos, y por qué no esperarse hasta la fecha límite para los cambios y hacer ese movimiento. Y más cuando el equipo de los Marlins sabemos que le gusta negociar a este tipo de figuras para rearmarse nuevamente e intentar volver a hacer algo, ¿no? Sin duda, yo creo que tenemos, a ver, los equipos obviamente han llamado y siguen preguntando por Sandy, pero no creo que mostrar desesperación, digamos, sería lo más prudente, porque obviamente los Marlins van a pedir mucho más. Creo que vimos el ejemplo el año pasado de los Padres con Dylan Cease cuando lo adquieren en pleno sprint training, ya casi llegando al final. Era un caso obviamente diferente. Cease todavía no había, sí, a ver, Cease no ha sido Cy Young, Sandy lo es, o lo fue ya en el pasado, pero aún así San Diego tuvo que entregar varias piezas al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Eso va a pasar, sin duda, pero en este momento yo creo que lo veo muy difícil. Tendría que ser algo que un equipo se, digamos, otra vez, repito, llegue a un nivel de desesperación de armar ya una rotación, pero con lo que todavía no hemos arrancado la temporada, falta mucho. Yo creo que todo el mundo va a querer ver en qué lugar está cada quien, tanto los equipos con sus lanzadores como en qué condición va a estar Sandy también, ¿no? Lo que vimos en Sprint Training fue espectacular, pero ahora eso tiene que traducirse a una temporada regular que por supuesto es muy larga. Manny, ahí que vemos una posible alineación, y ahí lo vamos a revisar ahorita con Daniel, qué movimientos pueden haber ahí, pero de esa lista, ¿tienes alguna información de alguno en particular o alguna información de algún prospecto en particular que podamos ver este año con interés? Sí, Sí. por supuesto Xavier Edwards como campo corto, primero bate, yo creo que ese es de las más, o la fija en ese line-up. Lo que mostró X el año pasado fue muy positivo, incluso mejorando la parte defensiva, que siempre fue muy cuestionada, sobre todo en el shortstop. Connor Norby tuvo una gran segunda mitad desde que debutó con los Marlins. Jonah Bright ha jugado muy bien. Jesús Sánchez va a arrancar en la lista de lesionados. Dane Myers posiblemente haga el equipo. Matt Mervis posiblemente haga el equipo también. Otto López fue de los jugadores más valiosos para ellos el año pasado y fue además un defensor muy por encima del promedio. Me sorprendió realmente que no tuviera votos para el guante de oro, porque su defensa fue de guante de oro. Kyle Stowers ha tenido un sprint training muy difícil y es a quien veo difícil que arranque arriba, pero la realidad es que cuesta buscar ofensiva en este equipo de los Marlins de Miami, así que quizás todavía puedan tener un poco más de paciencia con él. Y Nick Forte sin duda va a ser el receptor. El backup va a ser Liam Hicks, que es un catcher que viene de la organización de Detroit. Antes estaba con Texas, fue tomado en el draft de regla 5. Y recuerden que debe estar todo el año en Grandes Ligas. Si los Marlins no lo mantienen en Grandes Ligas, pues lo tienen que devolver a la organización de Detroit. Y diría que él va a ser el backup de Nick Forte. Se ha visto muy bien ofensiva y defensivamente. Manny. Daniel, ¿y qué opinas de Javier Zanoga, que debería estar en la banca de los Marlins como utility, el venezolano? Sin duda, Zanoga, creo que esa lesión de Sánchez, creo que la baja actuación de Kyle Stowers y lo bien que ha estado Zanoga, lo bien que estuvo el año pasado, lo bien que estaba en el sprint training, lo tiene, yo diría que tiene ese puesto, como tú mencionas, Manny, de utility,
que sin duda se lo ganó, y porque es un jugador que no creo que los Marlins quieran tener en AAA tomando turnos allá abajo, y que puede encontrar la manera, por su versatilidad, de ver turnos todos los días en Grandes Ligas, aún si no es en la misma posición. Un día puede jugar segundo, otro día puede jugar short, otro día puede jugar en el jardín central, y yo creo que eso va a ser bien interesante, porque sin duda será una temporada larga, y con los enfrentamientos, el platoon, el matchup, yo creo que Javierito va a tener un chance de jugar, no a diario, pero sí de 7 veces a la semana puede fácilmente jugar 4 o 5. Y amigos de Sport Network, estamos conversando con Daniel Álvarez de Extrabase. Daniel, hablando de los fielders, que tú hablaste de los fielders, aquí yo veo a Matt Purvis como un candidato a primera base de equipo, un candidato que viene de los Cubs en diciembre. ¿Qué opinas sobre Matt Purvis, el primera base que debe ser el candidato titular? Sí, Mervis llegó, él había sido colocado en waivers por parte de los Cachorros, y eh, su llegada a Miami creo que viene a cambiar algunas cosas en el bateo. Tiene poder, tiene buena defensa, y por eso creo que se pueden aferrar un poco a él. El problema que tiene Mervis es la cantidad de ponches. Es de perseguir muchas pelotas fuera de la zona, aun cuando parece mentira, pero ha agarrado algunos boletos y ha tomado buenos turnos en el campamento, pero ese parece ser su gran problema, ¿no? Pero sí creo que tiene un chance, como dice la proyección Manny, de ser el primera base titular, y pues por supuesto, pues nada, tener su chance con el equipo de Miami, buscando un segundo aire que le pueda venir mejor. Daniel, y finalmente, ¿hacia dónde va este equipo? Con todo lo que ha ocurrido en los últimos años, el cómo está hoy, las lesiones, la posible salida de Sandy Alcántara. ¿Cómo ves tú que la gerencia vaya a tomar el futuro de este equipo? ¿Va a ser siendo ese que alimente a los demás? ¿O va a llegar un momento en que se vuelva a ensamblar para lograr de luchar algo y volverse después a desarmar otra vez? ¿Cómo ves el futuro inmediato, o por lo menos a mediano plazo, de este equipo? Mira, lo veo inmediato y mediano plazo, va a ser difícil. Eso yo creo que no es un secreto para nadie, Javi, Manny y amigos que sintonizan, porque es un equipo que cuenta con talento muy joven, talento que no se ha probado. Todavía no tienen grandes prospectos que los vemos en varios equipos. Vemos a Roman Anthony en Boston, con Christian Campbell, con Marcelo Mayer. Vemos a figuras en distintas organizaciones que, por supuesto, llaman la atención, y uno, digamos, la sigue muy de cerca. En Miami todavía falta ese jugador que pueda cambiar una franquicia, ¿no? Pero sí te diría que es un equipo al que le está tratando a su manera de hacer las cosas diferentes. Mucha inversión en ligas menores, mucha inversión en scouting, mucha inversión en desarrollo, mucha inversión en tecnología que se ha implementado en este sprint training, que ha sido una gran novedad para los Marlins, pero realmente son de los últimos equipos en pegarse a la tecnología que ya están usando la gran mayoría de las organizaciones. La construcción del complejo en la República Dominicana, la reconstrucción del complejo en Júpiter, un nuevo coaching staff que es muy joven, encabezados por Clayton McCullough, que viene de ser campeón con los Dodgers, tuvo 10 años en la organización, tiene experiencia como manager en ligas menores. Todo apunta, y todo lo que yo he visto apunta que es un gran líder, y que va a sacar lo mejor de este grupo, pero va a ser un proceso largo, como le tomó años a Tampa, como le tomó años a Houston, y no hay garantía de que vaya a ser exitoso como le fue a esos equipos, pero es el camino que están tomando, y yo supondría que en algún momento van a tener que invertir. No es que no lo han hecho antes, porque la extensión a Sandy ocurrió, la firma de Abisael García ocurrió, la firma de Jean Segura ocurrió, la firma de Tim Anderson ocurrió. Aquí hubo firmas que no resultaron, pero también sí vemos nombres, sobre todo que vinieron de la agencia libre, con el respeto que merecen, no buenos jugadores élite, o que te fueran a cambiar el rumbo de la franquicia, ¿no? Y eso es lo que quiere ver la afición acá. Creo que todavía falta mucho para eso, así que va a ser un proceso largo de
que los fanáticos poco a poco van a tener que ir conociendo a los jugadores. Toma tiempo, se los digo yo que más estaba en sprint training y me lo paso con un papel en la mano de quién eres tú, con coaches, con jugadores. Creo que la frase que más escuché en el deadline y en sprint training fue "Hi, nice to meet you", con básicamente todo el mundo, ¿no? Pero es lo que toca y bueno, hay que armarse de paciencia. Así es, Daniel. Y ahí hablando de Miami y hablando del estadio, vimos recientemente el Choque de Gigantes, vimos la Serie del Caribe, el año que viene el Clásico Mundial ahí en Miami. ¿Cómo te digo esto? La ciudad y el estadio tiene que mantener un ambiente de béisbol a lo largo del año, más allá de lo que tienen como equipo local por la situación del equipo local. Estos eventos se van a seguir replicando para mantener ese estadio con vida, supongo, ¿no? Mira, yo creo que algo que falta mencionar ahí, los Savannah Bananas han tenido 3 sold out. Sí, total. Que es una locura, ¿no? Pero sí, el tema con Miami es ese, ¿no? Que es tan confuso. ¿Cómo es que los Savannah Bananas llenan 3 veces? ¿Cómo es que la Serie del Caribe mete más gente que cualquier juego que se haya jugado en la historia de ese parque? ¿Cómo es que el Clásico es tan exitoso? ¿Cómo es que el Caracas Magallanes llegaron a meter más de 30,000 personas en un estadio? Y después ves los Marlins y no existe eso. Bueno, hay varios factores. El primero, tú lo mencionaste temprano. Si no hay equipo ganador. Este es un equipo que ganó 2 series mundiales temprano en su historia. 10 años tenía la franquicia y ya tenía 2 series mundiales. ¿Cuántas franquicias en la historia pueden decir eso? Muy pocas. Y el tema está en que han sido el peor campeón defensor de la historia también. En el 97 ganaron, en el 98 a mitad de temporada ya no existía ese equipo. En 2003 ganaron, 2004 no se dieron los resultados y ya en 2006 habían salido de Josh Beckett, habían salido de Mike Lowell, después salieron de Miguel Cabrera el año siguiente. Otra vez se arma un equipo, no llega, viene una reconstrucción, viene el estadio nuevo, José Reyes, Mark Burley, con Hanley, Heath Bell, Ozzie Guillén. Salió terrible, otra vez vamos a empezar de cero. Arranca de nuevo un grupo joven con Giancarlo, con Yelich, con Realmuto. Lamentablemente ocurre la tragedia de José Fernández que golpea muchísimo la ciudad, golpea la franquicia. Yo no sé qué habría pasado con José, muchas veces nos hacemos esa pregunta. Yo dudo mucho que se hubiera quedado aquí. Y eso afectó a la franquicia, primero por la pérdida humana, lo que significaba él para la comunidad y cómo se ganó el cariño del sur de Florida en tan poco tiempo. Pero estábamos claros de que José iba a buscar un contrato como el que consiguió Gerrit Cole en 2019. Iba encaminado a eso y Miami sencillamente, posiblemente no iba a ser la plaza y no lo pudiste cambiar tampoco y recibir algo. Y después vinieron los cambios del grupo que ya supimos, Stanton después de ser MVP, Yelich, Steve Gordon, JT Realmuto, etcétera. O sea, ha pasado muchas veces. Y por supuesto que ha costado construir ese arraigo de la gente, más en una ciudad multicultural en la que hay tantas cosas para hacer en un viernes, un sábado, un domingo, por la noche o por la tarde. Que este es una ciudad que apoya a sus equipos cuando están ganando. La prueba son los Panthers, la prueba ha sido el Miami Heat, los Dolphins cuando están peleando, la gente los está apoyando. Y eso no se ha traducido aquí. Y lo otro es que es la temporada, que es más larga y también que es de las más costosas. Y si bien en Miami hay mucho lujo, no todo el mundo puede estar gastando todas las noches lo que cuesta un ticket, más el estacionamiento, la comida, etc. Son muchos factores. Y cuando llegan estos eventos, pues yo sé que mucha gente se prepara nada más para el clásico. Ya hay gente que nos dice, ¿cuándo salen las entradas? No voy a gastar, estoy ahorrando, no quiero ir a los juegos, pero quiero ir al clásico. Y lo mismo con la Serie del Caribe, lo mismo con el Caracas Magallanes, porque primero ocurren cada cierto tiempo y segundo son muchos menos juegos
Y tercero, es diferente el orgullo y la pasión por el país, la selección de uno, como ocurre con los venezolanos, como ocurre con los dominicanos, como ocurre con los boricos, a un equipo que juega todo el año, que no gana y que le ha costado mantener a sus estrellas aquí. Y eso, pues la afición los ha castigado por muchísimos años. Y mientras ellos no ganen y no mantengan consistentemente a esas piezas, pues va a ser muy difícil que se puedan establecer aquí con la afición a largo plazo. Y para terminar ese tema, Miami pasa lo que pasa, se sigue quedando, mejor dicho, los Marlins se siguen quedando en Miami. Por ahora sí, aquí él tiene digamos, el acuerdo con el estadio 20 años más, o sea, ese no es un tema de que se vayan a mudar y no se van a mudar de aquí. Miami, además Florida como plaza, siempre va a ser atractivo para Major League Baseball, por eso el esfuerzo de que los Rays se queden en Tampa, se queden en Florida, si no es en Tampa, en Orlando, pero que se queden y que Miami se quede también, porque además representa eso. Para el clásico es tremendo, para la Serie del Caribe es tremendo, o sea, son muchos eventos por los cuales MLB se sigue beneficiando acá, y sí, eso no va a ser un problema para Miami o para los Marlins el quedarse aquí o no. Totalmente. Nada, Daniel, yo creo que le hemos dado una buena revisión al equipo de los Marlins, no solamente para lo que vendrá en la temporada, sino para todo lo que significa esta organización, el pasado, el presente y el futuro, que va a seguir siendo complicado. Sé que para ustedes que les toca cubrir un equipo con estas condiciones es una temporada muy larga y lo entiendo totalmente, pero digamos que también es bonito estar ahí porque cuando vengan los buenos momentos se van a recordar que estábamos así y mira lo que hemos llegado. Ojalá que el equipo de los Marlins, su gerencia y sus dueños vayan en ese camino para que ese equipo vuelva a ser lo que alguna vez fue y que por lo menos sea más competitivo de lo que es hoy. Nada, Daniel, muchas gracias por este espacio. Te cedo la palabra, Manny, si quieres aportar algo más o ya darnos tu palabra de despedida. Bueno, quiero dar mi palabra de despedida saludando a todo el equipo, a Luis Fernando Pinto de Rafael Modelo, que no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Y por supuesto, agradecer a Daniel. Las puertas de Sport Network están abiertas para ti todo el tiempo, Daniel, y para tu madre Mari también, y para todo el equipo de trabajo. Este es Sport Network en un enfoque de deporte. Estuvimos con los Marlins de Miami al gran Daniel Álvarez, el venezolano. Gran Daniel. No, muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias, Javi. Un placer y siempre a la orden. Muchísimas gracias también por el apoyo al Extra Base. No, en lo absoluto, el placer es nuestro. Gracias a ti, gracias a Mari, por supuesto, que es parte de este proceso. Este canal de YouTube comenzó con una entrevista que le hice a Mari Montes el año pasado en el marco del Choque de Gigantes. Ese es el primer video del canal. Por supuesto que Mari es casi que la madrina de nosotros acá. Así que muchos saludos para ella, para ti, para tu familia. Y nada, nos vemos por ahí en los estadios, que muy probablemente vamos a seguir estando, evidentemente pase lo que pase. A los que nos siguen en el canal de YouTube, muchas gracias por ser parte de este proyecto. No olviden suscribirse al canal, de darle like a este video, de compartirlo porque nos ayuden a llegar más lejos, de por qué no considerar la chance de hacerse miembro del canal para que su aporte nos ayude a seguir trayendo herramientas de calidad para seguir avanzando en este proyecto. Y muy por supuesto, queden atentos, que ya la temporada va a comenzar y seguramente nos vamos a encontrar entrando en cualquier estadio. Vaya.